Algo obvio, se mencionó también a la mañana, América Latina tiene una gran debilidad institucional, las instituciones son débiles, entonces esto hace que a veces un detalle o un 1% de los votos defina que un país sea o una democracia que pretenda ser moderna o un autoritarismo. Esto ha pasado. Yo recuerdo siempre en Ecuador, nosotros estuvimos antes de la primera elección que ganó Correa y le iba a ganar el otro candidato, creo Álvaro, que era Noboa, me parece, el que competía con Correa en la primera elección. Y todo el mundo decía, va a ser un dragón Ecuador, porque había dolarizado. Ganó Correa por 1 punto, por 2 puntos. Y el país tomó un devenir autoritario. En la Argentina pasó lo mismo en el año 2003. En el año 2003, hasta 10 días antes de las elecciones, se definía entre Menem, que ya sabíamos lo que era un peronismo de derecha, si se quiere, y Ricardo López Murphy, que era un candidato liberal. Eso era hasta 10 días antes. Los últimos 10 días hubo un ataque muy fuerte contra López Murphy y llegó Kirchner por 2 puntos. Entonces, por 2 puntos la segunda, y se sabía que el que iba a la segunda vuelta ganaba, porque Menem tenía 70% de imagen negativa. Entonces, por 2 puntos fue Néstor Kirchner y no fue López Murphy. Ahora en la Argentina pasó lo contrario, por 1 punto fue Mauricio Macri y no el heredero de los Kirchner. Digo, primero, esta debilidad institucional, esto más que una elección es una descripción, genera estas situaciones que a veces por cosas muy sutiles, un país va a un lado dramáticamente o al otro. La segunda cosa, que esto sí creo que es una lección, estos procesos populistas, autoritarios muchas veces, tienen un devenir que a veces están un poquito maquillados, ¿no? Hace poco, de casualidad, vi en un canal un reportaje a Chávez cuando recién asumía, que era bastante moderado, ¿no? Y yo recuerdo que nosotros íbamos a hacer eventos de la FIL a Venezuela y nuestros amigos venezolanos, muchos, había algunos que estaban muy preocupados, decían, no, esto no va a ser un problema, esto no va a ser una dictadura. Algunos decían, esto va a ser como un peronismo light, decía alguna gente, ¿no? Y fíjense a dónde fue el proceso de Chávez, ¿no? Algo parecido también pasó con Correa, justamente, que empezó de una manera mucho más moderada y se fue radicalizando. Es decir, ese chiste que dicen que si uno tira una rana en una olla de agua hirviendo salta, pero si la pone y va calentando el agua se hierve y no salta. Esto es lo que pasa, me parece, con estos procesos políticos autoritarios, ¿no? Otra, no sé si llamarlo lección, pero otro dato de la realidad es que es muy relevante. Yo la verdad celebro que estén hablando todos de trabajar juntos ante esta situación nueva que se plantea en México, porque muchas veces hay una diáspora de los sectores democráticos, de los sectores liberales, republicanos, y cuando finalmente a veces deciden trabajar en conjunto, a veces es un poco tarde, ¿no? Es muy relevante lo que ocurra con estos factores de equilibrio, factores de poder, ¿no? El Congreso, obviamente. Aquí tengo entendido que el Congreso está totalmente, digamos, en acuerdo con el Poder Ejecutivo. En Argentina pasó lo mismo. La justicia suele ser un factor clave. En Argentina y en otros países jugó un papel distinto. En Argentina en algunas cosas obró bien, en otras más o menos. La prensa. Yo les diría que si Argentina se salvó de quedar entrampada allí, quizás por décadas, en el kirchnerismo, fue por la prensa. Y curiosamente fue especialmente por un diario, por un grupo, que era un grupo bastante cuestionable, el diario Clarín. En Argentina hay un diario más bien liberal que es La Nación, y el grupo Clarín, que era un grupo que tenía muchos medios, pero el Kirchner, es más, nosotros hacíamos una broma cuando fue esa pelea, recordamos a un escritor español, Agustín de Foxá, que él le decía a Franco siempre que él odiaba más a los comunistas que el propio Franco porque lo habían obligado a hacerse franquista. Y a nosotros nos pasaba eso con el diario Clarín. Decíamos, nosotros los liberales ahora tenemos que estar defendiendo al diario Clarín porque fue como un resguardo.
El kirchnerismo cometió el error de querer destruir a ese grupo. Digo, la prensa es clave en todo esto. Yo, por lo que escucho, en México no hay un grupo tan relevante como no sé, como es el grupo Clarín en Argentina, o sería el equivalente a lo mejor el grupo Prisa en España. Eso es bueno en general, pero no sé cómo estará la prensa. Y por último, los empresarios. Los empresarios, a mí me parece que es un factor completamente clave, ¿eh? Si uno mira el proceso en Venezuela, en Argentina, el proceso en donde estos gobiernos se van volviendo autoritarios, hay como mínimo una desidia y más bien una complicidad de los empresarios enorme. Yo creo que en todos los países en que han caído en estos procesos autoritarios ha habido una complicidad de los sectores empresarios. En Venezuela clarísimamente, en Argentina clarísimamente, en Nicaragua todos sabemos lo que ha pasado, la complicidad casi sociedad de los empresarios con Ortega, diría que hasta en Bolivia también. Nosotros estuvimos en Santa Cruz de la Sierra años atrás y ahí los empresarios criticaban el autoritarismo de Evo Morales, pero decían, bueno, pero en la economía mucho no se mete, pero hasta que un día se mete, ¿no? Entonces, parece que es clave ver cómo actúan estos factores de poder, la prensa, la justicia, el empresariado, ante estos procesos que se insinúan con algunos tics autoritarios. Porque hablaste en tu exposición